Hola, y bienvenidos a Historia en celuloide. En esta ocasión tengo el placer de presentar la película Quo Vadis, de 1951, drama histórico épico dirigido por Melvin Leroy y producido por la MGM. Además, me complazco en anunciar que este video es una nueva colaboración con mi colega El Trastero de la Historia, cuyo canal es uno de los distribuidores de historia y contenido cultural que más recomiendo en la plataforma. Hola a todos. Pues esta película es una adaptación de la novela Quo Vadis del año 1896 del autor polaco Henryk Sienkiewicz, que dicho sea de paso le valió el premio Nobel en el año 1905. En su conjunto, la novela transmite un mensaje pro-cristiano, y el título se refiere a un incidente de los Hechos Apócrifos de Pedro. Obviamente, esta no es la única adaptación, sino que anteriormente varias películas se han basado en esta obra, incluidas dos películas mudas italianas en los años 1913 y 1924, así como una miniserie en el año 1985 dirigida por Franco Rossi, y también destacar una adaptación polaca en el año 2001. La película está protagonizada por Robert Taylor, Deborah Kerr, Leo Gane y Peter Ustinov en el papel del emperador Nerón. La película fue nominada a 8 premios de la Academia, aunque no ganó ninguno, y fue un éxito de taquilla tan grande que se le atribuyó haber rescatado a la MGM de la bancarrota. La historia está ambientada en la antigua Roma, más concretamente durante los últimos años de mandato del emperador Nerón, entre el 64 y el 68 después de Cristo. Combina eventos y personajes históricos ficticios y comprime eventos clave de ese periodo en el espacio de solo unas pocas semanas. Su tema principal es el conflicto del Imperio Romano con el cristianismo y la persecución de los cristianos en los últimos años de la dinastía Julio-Claudia. La película comienza en la antigua Roma. Marco Vinicio es un comandante militar romano y legado de la 14ª Legión. Al regresar de las guerras en Britania, se enamora de Ligia, una devota cristiana. A pesar de esto, continuamente intenta ganarse su afecto. A pesar de que creció como la hija adoptiva de Aulo Plaucio, un general romano retirado, Ligia es legalmente una rehén de Roma bajo el cuidado del viejo general. Petronio, el tío de Marco, convence a Nerón de que se la dé a su sobrino como recompensa por sus servicios. Ligia resiente este arreglo, pero finalmente se enamora de Marco. Mientras tanto, las atrocidades de Nerón se vuelven cada vez más escandalosas y su comportamiento más irracional. Después de que Nerón incendie Roma para inspirarse a tocar una pieza musical, culpa a los cristianos del siniestro, y Marco se propone rescatar a Ligia y su familia. Nerón los arresta junto con todos los demás cristianos y los condena a ser masacrados en el circo, siendo algunos de ellos devorados por los leones. Petronio, el consejero de mayor confianza de Nerón, le advierte que los cristianos serán celebrados como mártires, pero no puede cambiar la opinión del emperador. Después, cansado de la locura de Nerón y sospechando que éste también puede volverse contra él, Petronio escribe una carta a Nerón expresando su burla hacia el emperador, ya que previamente este se había ocultado para evitar ser asesinado por él mismo, y termina suicidándose cortándose una de sus muñecas tras un banquete con amigos. Su esclava Eunice elige morir con él a pesar de ser liberada. El apóstol cristiano Pedro también es arrestado después de regresar a Roma en respuesta a una señal del Señor, y casa a Marcus con Ligia en las prisiones del circo. Más tarde, Pedro es crucificado de cabeza por la guardia pretoriana de Nerón como burla al exclamar Pedro que era indigno de morir como su maestro. Popea, la esposa cortesana de Nerón, que desea a Marco, planea una diabólica venganza contra él, por rechazarla anteriormente. Ligia está atada a una estaca en el circo y un toro salvaje es liberado en la arena. El guardaespaldas de Ligia, Ursus, debe intentar matar al toro con sus propias manos para evitar que mate a Ligia. Marco es llevado al palco del emperador y obligado a mirar, para indignación de sus oficiales, que se encuentran entre los espectadores. Sin embargo, Ursus es capaz de derribar el toro y romperle el cuello. Impresionado enormemente por la victoria, la multitud exhorta a Nerón a perdonar a la pareja. Este se niega a hacerlo, incluso después de que 4 de sus cortesanos le instan a hacerlo.
Marco luego se libera de sus ataduras, salta a la arena y libera a Ligia con la ayuda de las tropas leales a su propia legión. Marco acusa a Nerón de quemar Roma y anunciar que el general Galba está en ese momento marchando hacia la ciudad, con la intención de reemplazar a Nerón, y lo aclama como nuevo emperador de Roma. La multitud se rebela y ahora cree firmemente que Nerón, y no los cristianos, es el responsable del incendio de Roma. Nerón huye a su palacio, donde estrangula a Poppaea, culpándola de incitarlo a convertir en chivo expiatorio a los cristianos. Entonces Acte, una esclava fiel de Nerón, aparece y le ofrece una daga para acabar con su propia vida antes de que la turba lo haga. Nerón no puede hacerlo, por lo que Acte lo ayuda a empujar la daga en su pecho y termina muriendo. Marco, Ligia y Ursus ahora son libres y dejan Roma hacia la propiedad de Marco en Sicilia. Junto al camino, el cayado de Pedro, que había dejado cuando regresó a Roma, ha rebrotado de flores. Aparece una luz radiante y un coro entona: «Yo soy el camino, la verdad y la vida», palabras que pronunció Jesús según el Evangelio de Juan. Y bueno, hasta aquí el resumen de la película. La verdad es que esta se toma muchas licencias con los personajes históricos y claramente los protagonistas, Marco Vinicio y Ligia, son ficticios. Si bien adapta los sucesos más significativos y conocidos de este periodo de las primeras persecuciones contra cristianos. Para empezar, tenemos a Nerón Claudio César Augusto Germánico, que fue el quinto emperador romano entre los años 54 y 68 después de Cristo, perteneciente a la dinastía Julio-Claudia y fue adoptado por el emperador Claudio, que era su tío abuelo y a la vez su padrastro. Nerón sucedió a Claudio a los 17 años y su madre, Agripina, trató de dominar su vida y decisiones, pero Nerón se opuso y la mató 5 años después de subir al poder. Durante los primeros años de su mandato, Nerón se contentaba con ser guiado por su tutor Séneca y su prefecto pretoriano Afranio Burro. Con el tiempo comenzó a desempeñar un papel más independiente del gobierno. Durante su reinado, sus generales llevaron a cabo una guerra exitosa en el este y se negoció la paz con el Imperio Parto, a la vez que se aplastó una gran revuelta en Gran Bretaña dirigida por la reina Boudica. Y comenzó también la primera guerra judío-romana que dirigirá el general Vespasiano. Nerón centró gran parte de su atención en la diplomacia y el comercio, así como en la vida cultural, ordenando la construcción de teatros y promoviendo juegos. Hizo varias apariciones públicas como actor, poeta, músico y auriga, algo que a los ojos de los tradicionalistas socavó la dignidad y la autoridad de su persona y estatus, ya que recordemos que entonces un actor no era especialmente muy bien visto en Roma. Tras el incendio de Roma, llevó a cabo un extravagante programa de obras públicas sobre las ruinas a costa de impuestos a las clases altas, incluidos los monumentales baños de Nerón, donde se erigía una colosal estatua de él. En contraste, su populista estilo de gobierno siguió siendo muy popular entre las clases bajas y las provincias. Se desarrollaron varios complots contra su vida, y Nerón hizo que muchos de los involucrados fueran ejecutados. En el año 68 después de Cristo, Vindex, gobernador de la Galia, se rebeló con el apoyo de Galba, gobernador de Hispania. La revuelta de Vindex fracasó, pero de todas formas, Nerón huyó de Roma cuando sus descontentas autoridades civiles y militares eligieron a Galba como emperador. El 9 de junio del 68 después de Cristo, se suicidó, convirtiéndose en el primer emperador romano en hacerlo, después de enterarse de que había sido juzgado en rebeldía y condenado a muerte como enemigo público. Su muerte puso fin a la dinastía Julio-Claudia, lo que provocó un breve periodo de guerras civiles, conocido como el Año de los 4 Emperadores. La mayoría de las fuentes romanas de la época, como Suetonio y Dion Casio, dan opiniones negativas de su personalidad y mandato. Asimismo, Tácito afirma que el pueblo romano lo consideraba compulsivo y corrupto. Suetonio nos cuenta que muchos romanos creían que Nerón instigó el gran incendio de Roma para despejar el camino de su planificado complejo palaciego, la Domus Aurea, y que usó a los cristianos como chivos expiatorios y mandó quemarlos vivos y ser devorados por fieras en el circo. Sin embargo, algunos historiadores modernos cuestionan la fiabilidad de las fuentes antiguas sobre los actos tiránicos de Nerón,
pues hay pruebas de su popularidad entre los plebeyos romanos, especialmente en las provincias orientales del imperio. Luego tenemos a Petronio, consejero de Nerón en el film, aunque este le da un rol más significativo en su círculo del que tenía en realidad. Si bien era cercano a Nerón y disfrutaba de su confianza, era más que nada un cortesano que supervisaba el esplendor de la corte y aconsejaba sobre moda y elegancia, dándosele una importancia en el film que en realidad habría detentado el político Séneca. Si bien Petronio accedió a cargos públicos de importancia gracias a su cercanía a Nerón, llegando a ser cónsul y desempeñando tales cargos con eficacia, además fue un escritor consumado, autor de la famosa obra El Satiricón. Sin embargo, su influencia sobre Nerón despertó la envidia de los demás aduladores de Nerón, entre ellos el prefecto del Petronio, Tigelino, que conspiró contra él, y obteniendo una orden de arresto contra su persona. Sin embargo, Petronio previó tal acción y en lugar de esperar una sentencia, eligió quitarse la vida, haciéndose una incisión en las venas mientras compartía una elegante cena con amigos cercanos. También tenemos a Popea Sabina, quien fue la segunda esposa de Nerón y por lo tanto emperatriz romana, ya que previamente este había estado casado con la hija de Claudio, Claudia Octavia. Sin embargo, Popea, que para entonces había captado la atención de Nerón, lo convenció para divorciarse de ella y desterrarla para luego mandarla a ejecutar y poder casarse con Popea, de quien Nerón se había enamorado perdidamente. Aunque el film nos muestra que ella era una ex cortesana, la verdad es que Popea no provenía de orígenes humildes, sino que era hija de un alto funcionario. Dotada de una gran belleza, se casó con un amigo íntimo de Nerón, el cortesano Otón, para estar cerca de Nerón y finalmente se divorció de su esposo para poder casarse con el emperador. Fue una mujer muy intrigante, con gran influencia sobre su esposo, incluyendo el nombramiento de funcionarios importante. Tras dar a luz a la hija de Nerón, esta murió a los 4 meses, pero poco después volvió a quedarse embarazada. Sin embargo, en una discusión con Nerón, este en un ataque de rabia le pateó el abdomen causándole la muerte. Cuando Popea murió, Nerón se puso de luto profundo y le realizó un funeral de estado. Luego está Ofonio Tigelino, prefecto de la Guardia Pretoriana, durante gran parte del reinado de Nerón, de quien fue consejero principal. Tigelino adquirió el favor imperial a raíz de conocer a la madre de Nerón, Agripina, que presionó para que se le nombrara prefecto del Pretorio a la muerte de Sexto Afranio Burro. Pronto ganó una reputación por su crueldad. Durante la segunda mitad de la década de los 60, el emperador se hizo cada vez más impopular ante los ojos del pueblo y del ejército. Una serie de rebeliones de los gobernadores provinciales derrocaron al gobierno de Nerón y le condujeron al suicidio en el 68. Cuando se hizo evidente que Nerón iba a caer, Tigelino desertó del bando del emperador y se unió a Galba. Lamentablemente para Tigelino, el breve gobierno de Galba fue rápidamente sustituido por el de Otón, el anterior esposo de Popea, que ordenó la ejecución de Tigelino. Finalmente tenemos a los personajes bíblicos de los apóstoles, que aparecen en el film, empezando con Pablo de Tarso, quien era un judío recto y devoto, mas también ciudadano romano que originalmente participó en la persecución de los primeros cristianos. Según el Nuevo Testamento, como narran los Hechos de los Apóstoles, Pablo viajaba por el camino de Jerusalén a Damasco con la misión de arrestarlos y traerlos de regreso a Jerusalén cuando Jesús se le apareció en una gran luz brillante. Este quedó ciego, pero después de 3 días, Ananías de Damasco le devolvió la vista, y Pablo comenzó a predicar que Jesús de Nazaret es el Mesías judío y el Hijo de Dios. Aproximadamente la mitad del libro de Hechos trata de la vida y obra de Pablo. La fecha de la muerte de Pablo ocurrió después del gran incendio de Roma, en julio del año 64, pero antes del último año del reinado de Nerón, en el 68. Diversas escrituras describen el martirio de Pablo citando que Nerón condenó a Pablo a muerte por decapitación en Roma, ya que debido a su condición de ciudadano romano no podía ser crucificado. Hoy, las epístolas de Pablo continúan siendo las raíces vitales de la teología cristiana. Simón Pedro, originalmente un pescador de Judea,
fue uno de los 12 apóstoles de Jesucristo y uno de los primeros líderes de la Iglesia primitiva. Tradicionalmente se le cuenta como el primer obispo de Roma, o papa. Todas las iglesias cristianas antiguas veneran a Pedro como un santo importante y fundador de la Iglesia de Antioquía y la diócesis de Roma, pero difieren en sus actitudes con respecto a la autoridad de sus sucesores. Según las tradiciones, Pedro predicó en Roma mientras reinaba Nerón, obró ciertos milagros y convirtió a muchos al cristianismo. En el epílogo del Evangelio de Juan, Jesús alude a la muerte con la que Pedro glorificaría a Dios, diciendo: «Cuando seas viejo, extenderás tus manos, y otro te vestirá, y te llevará a donde no quieres ir». He aquí el título de la película, haciendo una clara referencia a este hecho, pues Quo Vadis Domine se traduce del latín «¿A dónde vas, Señor?», que adapta la tradición de que Pedro, al estar a punto de huir de Roma ante la inminente persecución, Cristo se le aparece, lo cual Pedro acepta como una señal para aceptar su martirio. La tradición cristiana narra que allí murió bajo el mandato de Nerón, en el circo de la colina vaticana o en sus proximidades, sepultado a poca distancia del lugar de su martirio, y que a principios del siglo IV el emperador Constantino el Grande mandó construir una gran basílica sobre su sepultura. Hoy en día, la reputación de Nerón y su responsabilidad como iniciador de las persecuciones de los cristianos es puesta a debate por los historiadores modernos, ya que no cabe duda de que disfrutó de gran popularidad entre las masas, por sus apariciones públicas, cosa que posiblemente adulaban su vanidad, además de que se mantuvo la estabilidad de las fronteras y las provincias, aún las más leanas, aunque hay un consenso que acepta su responsabilidad en la muerte de su madre y esposas. Por otro lado, la Iglesia ha declarado que la época de persecución no hizo sino fortalecerla como institución, irónicamente estableciendo su base en la capital del imperio que tanto la reprimió solo para que éste terminara adoptándola como religión oficial en los tiempos de Teodosio. Si bien hoy la devoción de los fieles en Europa parece declinar, se mantiene con todas sus ramas como la religión más extensa, con alrededor de 2.400 millones de seguidores en todo el mundo. Y bueno, hasta aquí el video. Si sabes algo interesante sobre la película o el reinado de Nerón y las primeras persecuciones, házmelo saber en los comentarios. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y dale like si te ha gustado. Quiero agradecer a mi amigo El Trastero de la Historia por su invaluable colaboración en el canal. Te invito a que cheques su contenido, sé que lo vas a disfrutar. Esto es Historia en Celuloide y hasta el próximo video.